Qué gusto en saludarlos, estimados alumnos. El día de hoy vamos a dar la clase sobre la prescripción, agradeciéndoles que precisamente la voluntad de ustedes de siempre estar presentes en clase, eso nos ha permitido avanzar muchísimo el programa, al extremo que únicamente tenemos pendiente 3 puntos. El día de hoy que vamos a tratar el tema de la prescripción nos quedan únicamente pendientes los últimos 2 temas del programa. Y también pues le he pedido al licenciado Alan García para que nos ayude y nos comparta también relativo a las disciplinas en materia laboral. El día de hoy el tema que nos ocupa es la prescripción. La prescripción, como muchos tratadistas, inclusive jueces y magistrados, pues indican de que es un tema sumamente complejo en Guatemala, y vamos a ver algunas anotaciones que hacen precisamente las sentencias de la Corte de Constitucionalidad. Vamos a iniciar dando una definición precisamente en cuanto a la doctrina. Y por cierto, tratamos al tratadista Manuel Osorio, quien dice: es el medio de adquirir un derecho o de liberarse de una obligación por el transcurso del tiempo que la ley determina. Importante esa definición porque estamos hablando desde el punto de vista ordinario. Antes de darle lectura a nuestra definición en el Código de Trabajo, pues solo me permito hacer el tema relativo en cuanto a las clases de prescripción. Vamos a encontrar que está la prescripción adquisitiva que regula nuestro Código Civil. Claro, es una materia que es una institución que no nos ocupa, pero la vamos a hacer mención porque es importante de que nosotros tengamos conocimiento el tipo de prescripciones. La adquisitiva está contenida en nuestro ordenamiento jurídico en el artículo 651 del Código Civil y dice lo siguiente: prescripción de inmuebles y muebles. Salvo disposiciones especiales, el dominio sobre bienes inmuebles y demás derechos reales sobre los mismos se adquiere por prescripción. Por el transcurso de 10 años, los bienes inmuebles. Los bienes muebles y semovientes por 2 años. Importante porque esta es la adquisición, la prescripción por adquisición, o sea, modo de adquirir la propiedad. El transcurso del tiempo nos da derecho a nosotros, a través de la prescripción adquisitiva, un modo de adquirir propiedad, ya sea bien mueble o bien inmueble. En cuanto a la extintiva, el artículo 1500 1501 del Código Civil dice lo siguiente: la prescripción extintiva negativa o liberatoria ejercitada como acción como excepción por el deudor extingue la obligación. Esas son las 2 clases realmente que nosotros tenemos contempladas en nuestro ordenamiento jurídico. Importante que algunos tratadistas pues ya desglosan y dicen que la extintiva puede ser negativa o liberatoria. Otros indican que no, que hay positiva y hay negativa, y que precisamente la negativa puede ser extintiva o liberatoria. Pero independientemente de las definiciones o los conceptos o precisamente las apreciaciones que nosotros podamos tener en doctrina, importante para nosotros es de que en materia laboral únicamente vamos a aplicar la extintiva, negativa o liberatoria. Nuestro Código de Trabajo, en nuestro artículo 258, establece la definición también de lo que es una prescripción. Y dice lo siguiente: prescripción es un medio de librarse de una obligación impuesta, o sea, consecuencia de la aplicación del mismo, de este código, mediante el transcurso de cierto tiempo y con las condiciones determinadas en este capítulo. Eso precisamente la definición, ustedes la pueden leer ampliamente en su casa y van a tener la definición. Al final llegamos a una conclusión, que es liberarse por el transcurso del tiempo de una obligación. Y para eso vamos a tener un sujeto activo y un sujeto pasivo. En cuanto al sujeto activo, es precisamente a quien se le extingue la obligación. Y el pasivo es quien se libera de la obligación. Por eso vamos a encontrar derechos de patronos y derechos de trabajadores. Importante también es el segundo párrafo del artículo 258, que indica lo siguiente:
El derecho de prescripción es irrenunciable, pero puede renunciarse a la prescripción ya consumada, sea expresamente de palabra o por escrito, o tácitamente por hechos indudables. Vean qué importante es esta parte, porque prácticamente nuestra legislación laboral dice que la prescripción es un derecho irrenunciable de los trabajadores. Eso significa que tendríamos que tener el contexto del artículo 106 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que habla de los derechos irrenunciables del trabajador. Pero por supuesto, hay una discusión muy amplia en cuanto a este tema, en cuanto al trabajador. Vean qué importante. Derechos irrenunciables. Dice que la prescripción es un derecho irrenunciable, pero eso no significa que no va a prescribir nunca los derechos del trabajador. Todos los derechos prescriben y en materia laboral, aplicando siempre principios muy básicos en el ordenamiento jurídico, aplicamos el tema de la seguridad jurídica. Los derechos prescriben porque de lo contrario no hubiera certeza ni seguridad jurídica. Ustedes van a observar que en algunas resoluciones de la Corte de Constitucionalidad precisamente habla de la certeza y la seguridad jurídica. Por eso hay derechos que prescriben tanto para trabajadores como para patronos. Así vamos a encontrar, por ejemplo, los derechos de los patronos. Si ustedes recuerdan que mencionamos el artículo 259 y si no me equivoco, el 262 o 61. 259 y el 262. ¿Se recuerdan cuando hablamos de que son los derechos para los patronos? Por supuesto, es un derecho que les asiste. Y en este sentido, cabe mencionar una de los expedientes de la Corte de Constitucionalidad que ustedes pues, ya se los hicimos llegar, ustedes lo pueden analizar detenidamente y vamos a ver aspectos o circunstancias muy especiales en cuanto a los derechos del trabajador. Y me llama la atención específicamente un caso de una trabajadora del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Como ustedes bien saben, hay causas justas que permiten al patrono dar por terminado un contrato de trabajo. Pero cuando la entidad está emplazada, se debe de acudir a través de un incidente o un órgano jurisdiccional para tener autorización judicial para proceder a la terminación del contrato de trabajo. En este caso que nos ocupa, ustedes lo van a leer detenidamente. Lo que sucedió acá fue de que, por supuesto, si el tribunal autoriza la terminación de un contrato de trabajo de una trabajadora, habían elementos suficientes para que el órgano jurisdiccional procediera de esa manera. Lo interesante en este caso es de que el patrón transcurre el tiempo y no ejecuta el término que tenía derecho a la prescripción, el derecho que le asistía en el artículo 259, esos derechos que tienen los patronos para poder dar por terminado un contrato de trabajo. Sin embargo, lo hace posteriormente. Inicia la litis y, por supuesto, la trabajadora amparada de que ya el derecho del patrono para darla por despedido había transcurrido, hace la reclamación, o sea, la acción, el poder jurídico que tiene todo sujeto del derecho de accionar ante los tribunales, especialmente la jurisdicción, en este caso de trabajo y previsión social, para hacer que solucione un conflicto de intereses. Lo interesante es de que ella trata y lo curioso, lo que ustedes van a observar en ese expediente, que al final vamos a dar el número, está indicando de que el patrono no llevó a cabo su derecho. Por lo tanto, ella inicia un juicio ordinario laboral de prescripción extintiva. Interesante porque como vamos a ver en uno de los artículos, la ley a nosotros nos regula que es una excepción. Sin embargo, en este caso, y bueno, se le dio trámite, terminó el proceso de amparo y al final obtuvo una resolución favorable. Vean, no tuvo el tiempo, no ejecutó en tiempo el patrono ejecutar la orden judicial de terminación del contrato de trabajo, aduciendo que la trabajadora estaba suspendida por enfermedad. O sea, bueno, todos nosotros diríamos,
Exactamente, no se puede despedir a alguien que está suspendido por enfermedad. El tema es de que ya tenía orden judicial y lo tenía que ejecutar dentro del plazo que establece la ley. El no ejecutarlo pues significó de que la trabajadora se valer su derecho y al fin obtuvo una resolución favorable. Como ustedes pueden observar, lo llamativo, lo extraordinario en este caso fue la vía a la cual acudió la trabajadora. Y así vamos a encontrar un sinnúmero de experiencias en resoluciones de la Corte de Constitucionalidad. Por supuesto, no nos podemos olvidar de que este tema es sumamente interesante, importante. ¿Por qué? Porque en materia laboral únicamente tenemos dos instancias, primera y segunda instancia. Que nos quede pero bien claro que en materia laboral no existe la casación. El amparo es un proceso extraordinario al que acuden tanto patrón o trabajador. Pero por favor, no es una tercera instancia. No significa que la Corte de Constitucionalidad se constituya en un órgano revisor de expedientes. No. Se trata de que precisamente porque un derecho constitucional, un derecho que otorga la Constitución o las leyes del país, se ve afectada una de las partes. Por eso ven ustedes de qué tan importante que es en el amparo a los agravios. Pero regresemos al tema que nos ocupa, que es la prescripción. La prescripción, pues, no queremos tampoco que se confunda con los términos como, por ejemplo, caducidad, cosa juzgada. Y para tener siempre elementos básicos nosotros para poder estudiar, quisiera que el término de cosa juzgada, ustedes la analizaran en el artículo 155 de la ley del organismo judicial, que dice, hay cosa juzgada cuando la sentencia es ejecutoriada, siempre que haya identidad de personas, cosas, pretensiones y causa o razón de pedir. Veamos lo que es la transacción, que también es otra institución parecida a la prescripción, pero están totalmente diferenciadas. La transacción la encontramos en el artículo 2155 del Código Civil y dice lo siguiente: la transacción es un contrato por el cual las partes, mediante concesiones recíprocas, deciden de común acuerdo algún punto dudoso o litigioso, evitan el pleito que podría promoverse o terminar el que ya está principiado. Esa es la transacción. Y por último, la caducidad. La caducidad, el tratadista Aguirre Dodoy establece lo siguiente: se entiende por caducidad el decaimiento de una facultad procesal que no se ejercita dentro del término plazo, como sucede, por ejemplo, cuando no se interpone un recurso en el tiempo, cuando se ejercita una acción dentro del lapso fijado por la ley. Estas tres instituciones es sumamente importante diferenciarlas de la prescripción. Les hago referencia porque muchas veces se tienden a confundir los términos y son instituciones totalmente diferentes a la prescripción. Ya tenemos entonces algunos aspectos muy importantes que tenemos que analizar en relación a la prescripción. La prescripción también la vamos a encontrar nosotros en los siguientes artículos. Por ejemplo, quedamos de que los derechos de los patronos están en el 259 y 262, pero los derechos de los trabajadores están en los expedientes, en los artículos 261 y 262. Y vamos a encontrar los derechos que tienen los trabajadores. Pero por supuesto, hemos indicado, al sujeto activo se le extingue el derecho a esa obligación. Al sujeto pasivo se le libera de la obligación. En este caso, por ejemplo, si vemos dándole lectura al artículo 260, dice: los derechos de los trabajadores para reclamar contra su patrono en los casos de despido o contra las correcciones disciplinarias que se le apliquen prescriben en un plazo de 30 días hábiles contados a partir de la terminación o desde que se le impusieron dichas correcciones respectivas. Tal vez quisiera regresar al 259. En el 259 hay una circunstancia que yo quiero que ustedes analicen juntamente con su servidor, y dice: los derechos de los patronos para despedir justificadamente a los trabajadores
o para disciplinar sus faltas prescriben en 20 días hábiles, que comienzan a correr desde que se dio la causa para la terminación del contrato, o en su caso desde que fueron conocidos los hechos que se dieron lugar a las correcciones disciplinarias. Bueno, por ejemplo, quiero corregir, estamos hablando aquí que el plazo para despedir justificadamente al patrono son 20 días. Lo que yo quisiera que ustedes analizaran en este artículo es de que el primer término habla de faltas, dice presionar sus faltas, y al final del artículo está hablando que dieron lugar a las correcciones disciplinarias. Por favor, hacen la anotación ahí y siempre tengamos las definiciones contenidas en los artículos 269 y 270 del Código de Trabajo, que contienen precisamente lo referente a faltas y correcciones disciplinarias. Es un tema que ya lo hemos visto en clase, entonces necesito que únicamente hagan una anotación para que podamos tener bien definida cada una de las instituciones. La invocación que puede hacer el patrono del apercibimiento escrito a que se refiere el inciso A hacia el artículo 77 prescribe en el término de un año. Se recuerda que en el artículo 77 encontramos las causas justas que permiten a un trabajador dar por terminado un contrato de trabajo. Y en el artículo 77, en el H precisamente, habla de lo siguiente: cuando infrinja cualesquiera de las provisiones del artículo 64 o del Reglamento Interior de Trabajo, debidamente aprobado, después de que el patrono lo aperciba una vez por escrito, no será necesario el apercibimiento en caso de embriaguez y las dos circunstancias, cuando como consecuencia de ella se ponga en peligro la vida o la seguridad de las personas o de los bienes del patrono. En este caso ya no se requiere el apercibimiento. Esa es una causa justa de despido. Entonces, hablando del apercibimiento, como ustedes lo han observado, está hablando del artículo 64. El artículo 64 tiene las prohibiciones de los trabajadores. En el inciso primero, el inciso A, se recuerdan que se refería exclusivamente cuando uno abandona temporalmente el trabajo sin autorización del patrono o su representante. Es importante, yo hago esta anotación porque este no es un motivo, por ejemplo, el contenido del 64, inciso A, no es un motivo de despido, sino de una corrección, de una falta o de una amonestación. Tampoco nos olvidemos del contenido del proyecto o la minuta, como lo hemos observado, lo hemos analizado en clase, del Reglamento Interior de Trabajo. Esa minuta o ese proyecto establece dentro de los artículos la amonestación verbal, la amonestación escrita y por supuesto la suspensión de labores. Se recuerdan que todo elaborado en base al artículo 60 del Código de Trabajo, donde están el contenido o todo lo que precisamente debe contener un reglamento interior de trabajo. Actualmente, pues yo creo que el Ministerio de Trabajo ha tenido un gran avance en materia laboral. Basta con ingresar uno al portal del Ministerio y encontramos un sinnúmero de instituciones, figuras y procedimientos que nos permiten precisamente a los estudiantes de Derecho tener una herramienta muy valiosa para conocer muchos aspectos del trabajo, del derecho del trabajo. Ya teniendo esas definiciones, entonces, como podemos observar, los patronos pues tienen determinado plazo. En el caso que hicimos énfasis, después de tener la autorización judicial, tenía 20 días para poder dar por despedida a la trabajadora. No lo hizo en ese plazo, entonces la trabajadora hizo uso de su acción de prescripción y la hizo valer y al final fue reinstalada. Es un expediente importante que yo creo que ustedes deben de estarlo analizando para que nos pueda servir no solo en la clase, sino para lo posterior en su carrera. También hay derechos de los trabajadores y los derechos de los trabajadores están en el artículo 261. 260, el 59 ya quedamos que son derechos de los patronos. En el 260 dice: los derechos de los trabajadores para reclamar contra su patrono en caso de despido contra las correcciones disciplinarias que se le apliquen prescriben en un plazo de 30 días hábiles contados a partir de la terminación del
contrato o desde que se impusieron dichas correcciones disciplinarias. En este artículo, como ustedes observan, se habla de correcciones disciplinarias. Sin embargo, me gustaría que, de acuerdo al análisis del 269 y 270, ustedes establecieran si son correcciones disciplinarias o faltas de trabajo. Siempre hemos indicado de que muchas veces cuando nos vamos a las fuentes históricas del derecho, el momento histórico, en el momento que fue elaborada la norma es importante. Importante porque eran aquellos acontecimientos sociales del momento donde que se elaboran las normas. Ha transcurrido el tiempo, nuestro Código de Trabajo tiene algunos años y eso precisamente significa que las épocas han ido variando, han ido cambiando. También no quiero que se nos olvide de que en cada ocasión que encontremos Departamento Administrativo de Trabajo, estamos hablando de la Dirección General de Trabajo. Entonces vemos que aquí también nacen esos derechos del trabajador. Y vamos a encontrarnos un sinnúmero de procesos en los cuales ellos hacen valer su derecho y, por supuesto, el patrono hace muchas veces uso del derecho de prescripción. Vamos a encontrar entonces 260 y 261 los derechos de los trabajadores y el 259 y 262 los derechos de los patronos. Y en el 263, en el 263 y 264 se recuerdan que hablamos que son derechos que comparten patronos y trabajadores. Yo quisiera la lectura del artículo 263 que dice lo siguiente: salvo disposición especial en contrario, todos los derechos que provengan directamente de contratos de trabajo, de pactos colectivos de condiciones de trabajo, de convenios de aplicación general o del reglamento interior de trabajo, prescriben en un término de 4 meses. Es importante ir conociendo los plazos de la prescripción porque aquí nos está hablando de 4 instituciones que, por supuesto, como siempre les hemos indicado, subrayémoslas en nuestro código que nos van a ser útiles en toda la carrera y en el ejercicio de la profesión. El artículo 264, creo que es uno de los artículos más discutidos actualmente, que se refieren a un tema de la prescripción genérica. Dice lo siguiente: salvo disposición en contrario, todos los derechos que provengan directamente de este código, de sus reglamentos o demás leyes de trabajo y previsión social, prescriben un término de 2 años. Esto es importante porque inclusive vamos a encontrar resoluciones de la Corte de Constitucionalidad donde aplican el Código de Trabajo a servidores públicos. Tienen la ley del servicio civil y reglamento, pero siempre los tribunales, los jueces, aplicando el indubio pro operario, aplican lo que más favorezca al trabajador. En este caso, se recuerdan el artículo 136 del Código de Trabajo nos señala en cuanto a las vacaciones, que cuando no las hemos gozado por alguna circunstancia tenemos derecho a reclamar hasta 5 años. Quisiera ver la posibilidad de que que usted en su código lo pudiera hacer la anotación 136 del Código de Trabajo. Entonces, eso le va a permitir tener la diferencia porque esta prescripción habla que todos los derechos que nacen en materia laboral prescriben en 2 años. Sin embargo, es una excepción porque pueden reclamarse hasta 5 años. Tuve la oportunidad de leer, de analizar un expediente de la Corte de Constitucionalidad donde indicaba de que también se le aplicó a trabajadores del sector público. Y el sector público, si ustedes leen las leyes de servicio civil y su reglamento, vamos a encontrar circunstancias totalmente diferentes. En cuanto a este tema, el 136, en el segundo párrafo dice: los trabajadores deben de gozar sin interrupción de su periodo de vacaciones. Las vacaciones no son acumulables de año en año con el objeto de disfrutar posteriormente un periodo de descanso mayor. Pero el trabajador, a la terminación del contrato, puede reclamar la compensación en efectivo de las que se le hayan omitido
correspondientes a los últimos 5 años. Interesante, porque acabamos de leer que todos los derechos prescriben en 2 años. Esta es la excepción. Así es que hace la llamada, hace la anotación del artículo 136, que es relativo precisamente a esa excepción. Ya habíamos ido avanzando con algunos derechos, algunas obligaciones y por supuesto el derecho a la prescripción. Hemos platicado en algunas clases de que qué pasa muchas veces tanto en el sector público como en el sector privado. En el sector público a través de contratos administrativos y en el sector privado a través de contratos mercantiles, que se trata de buscar la simulación. Las resoluciones o el criterio de la Corte de Constitucionalidad es sumamente importante en los amparos, porque lo que indican ahí es de que siempre encuentran una simulación y al final hacen la declaración de que no existe un contrato mercantil, un contrato administrativo, sino un contrato de orden laboral. También es interesante que dice que los derechos y las obligaciones fundamentales que le otorgan a patronos y trabajadores nacen a partir de la declaración que es un contrato de trabajo. Eso es sumamente importante para efectos de la prescripción, tanto para patronos como para trabajadores. El tema, cuando nosotros tocamos las ventajas económicas, un tema un poco controversial porque ese tema, pues ya con criterios en la legislación y en los órganos jurisdiccionales en materia laboral, indican de que le corresponde quien debe probarlas, quien tiene la obligación de presentar los medios de prueba, es el trabajador. Ya es un criterio muy definido en Guatemala. No es una carga que le corresponde al patrono, sino al trabajador. Y esto es importante porque tendríamos que probarla. Vamos a leer expedientes o vamos a analizar expedientes de la Corte de Constitucionalidad, donde vamos a encontrar de que hay trabajadores que han estado indicando de que, por ejemplo, el uso del celular y otras circunstancias lo consideran ventajas. Sin embargo, al no probarlas, la Corte de Constitucionalidad y los tribunales ordinarios deciden que no constituyen ventajas económicas. Pero las ventajas económicas es una de las instituciones que tenemos 2 derechos para poderla reclamar. También dentro del grupo de expedientes que les enviamos, ustedes van a encontrar un expediente muy interesante. El expediente lo que narra es lo siguiente. Indica de que el trabajador tenía derechos, prestaciones, por diferentes circunstancias el patrono no se las canceló, pero como era un trabajador en ventas, había unas comisiones pendientes y el patrono lo estuvo pagando esas comisiones. Resulta que él, me imagino que con la asesoría de un profesional del derecho, le indicaron que tenía derecho a las prestaciones de ley. Acude al órgano jurisdiccional y por supuesto el derecho de defensa del patrono indica ya le prescribieron porque habla de que su derecho de conformidad con el 260 tienen 30 días. Sin embargo, el criterio de la jurisdicción ordinaria y en materia constitucional se indica que el pago posterior de las comisiones interrumpió la prescripción de los 30 días. Y ustedes van a analizar que al final se hace la condena en pago de todas las prestaciones laborales hacia el patrono con un beneficio para el trabajador. También quisiera que nunca se nos olvide de que cuando leen lectura a las sentencias en materia laboral, la mayoría va a encontrar ustedes doctrina. Y me ha parecido interesante, por ejemplo, en uno de los expedientes que leímos lectura que habla de la doctrina argentina y habla de la dispensa de la prescripción. Es un tema que, bueno, hay que analizarlo detenidamente. Claro, no es que lo estén aplicando en Guatemala. Toda la doctrina que la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, los tribunales de jurisdicción ordinaria, precisamente la aplican, es para tener precisamente el conocimiento amplio de cada una de las instituciones. Ellos, como ustedes lo van a observar en la lectura de sus sentencias, lo que indican es que tienen su propio criterio en base precisamente a la lectura de la doctrina, pero su decisión judicial es de acuerdo a la legislación laboral guatemalteca, incluyendo las recomendaciones y los convenios de la Organización Internacional del Trabajo ratificados por Guatemala. Ustedes van a ver un sinnúmero de
de aplicaciones de los convenios y de recomendaciones también, siempre aplicando el indubio pro operario. El tema de la prescripción entonces se vuelve sumamente interesante. El reajuste de salario es un tema que se ha discutido. Vamos a encontrar ya resoluciones a través de amparos donde indican de que también es un derecho que le asiste al trabajador para poderlo reclamar. Como no está establecido un plazo, lo que se indica es que puede aplicarse los 2 años que establece el artículo 264. Dentro de los expedientes, pues, a mí me llamaba mucho la atención. Hemos encontrado expedientes, por ejemplo, uno de los que usted va a tener la oportunidad de analizar, de un trabajador con un trabajo denominado guardián en una casa en un municipio de los departamentos de Guatemala. Bueno, ahí la clave de la prueba fueron testigos, testigos a favor y testigos en contra. Lo que me llamó la atención fue que uno de los testigos de parte del patrono indica de que pues la casa le pertenece a la señora y que el señor lo han visto vivir ahí, pero únicamente viviendo. Y pues al final el tribunal dice, bueno, indubio pro operario. Todos aseguran que sí estuvo ahí. Y la defensa, interesante, porque a él iniciaron un proceso sumario de desocupación. Se presentaron todas las circunstancias y sin embargo al final se aplicó el principio indubio pro operario, todo en beneficio del trabajador. También en los contratos mercantiles ustedes van a observar que dentro de la defensa de los patronos se presentan muchas veces informes o se presentan las facturas donde, bueno, esta es una prestación de índole mercantil porque es una prestación de servicios y aquí está precisamente tal informe de la SAT y al final el tribunal lo único que considera es, bueno, logramos establecer el número de NIT de la persona o del trabajador, pero estaban simulando un contrato de trabajo. Los contratos de trabajo existen elementos que lo van a definir, aunque el patrono y trabajador quieran darle otra figura, no se puede. Se recuerdan cuando hablamos que todo convenio establecido en un contrato, en otras circunstancias en materia laboral, es nulo. Siempre son los derechos esenciales del trabajador, no se pueden variar en Guatemala. Así de que ya tenemos entonces, ya hablamos un poco de la prescripción, hablamos de lo que señala el Código Civil, ya quedamos de que está definido en Guatemala la definición en 258, ya vimos los derechos de los trabajadores, derechos de los patronos, los derechos de ambos. Cuando hablamos de derechos es que también significa que si no hacen valer ese derecho en ese tiempo, la otra parte tiene derecho a ejercitar la acción de la prescripción, que es el poder jurídico que tienen los sujetos del derecho para acudir a un órgano jurisdiccional para que les resuelva sus conflictos de interés. Ahora veamos los siguientes artículos. 265 del Código de Trabajo. En el 265 dice lo siguiente: la prescripción no corre contra los menores de 14 años y los incapaces, mientras unos y otros no tengan representación legal. Este último es responsable de los daños y perjuicios por el transcurso del término de la prescripción que causen a sus representados. También quisiera que analizáramos el artículo 1505 del Código Civil. Y en ese lo que vamos a encontrar, en él vamos a encontrar nosotros exactamente que dice: no corre el término para la prescripción 1 contra los menores y los incapaces durante el tiempo que estén sin representante legalmente constituido. Hablando de menores, pues se recuerdan cuál es la edad en Guatemala. Yo he estado teniendo la oportunidad de ver los comentarios en los grupos que tenemos. Cuando el licenciado García hace una pregunta en Guatemala, la edad para capacidad para poder trabajar, la capacidad que hemos hablado tanto en clase, y bueno, he encontrado que todavía tenemos el criterio de los 14 años, y eso ya no es cierto. No solo tenemos el convenio 138, sino que en el 2019
el Ministerio de Trabajo, mediante un acuerdo, ya dice que es el reglamento para la aplicación precisamente del convenio 138. Quisiera que ese no lo perdamos, siempre lo tengamos ahí en memoria, que siempre lo anotemos. En este artículo quisiera que, aparte de que anotáramos el 1505, también anotáramos el convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo, y anotáramos el acuerdo que contiene el reglamento de la aplicación del convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo. Es importante en el caso de los menores, porque los menores pueden ejercitar sus derechos. Hemos discutido en clase, ¿puede un menor celebrar un contrato de trabajo? Claro que sí. Vimos únicamente en qué las limitaciones que puede tener un menor de edad, ¿sí? Lo vimos, ¿se recuerdan cuando hablamos en cuanto a los sindicatos, que ahí pues ya tienen, ellos pueden pertenecer al sindicato, pero no al consejo consultivo, ellos pueden pertenecer, no se les puede dar esos derechos, porque así lo establece. Claro, los criterios que podemos tener nosotros como abogados pueden variar. Aquí estamos haciendo valer lo que dice la ley. La ley habla precisamente que ellos lo que no pueden es ser miembros del consejo. Eso es lo que dice la ley. Es un tema sumamente delicado, porque yo creo que si nos preguntan a los abogados, pues el código dice 14 años y son 14 años. Ya hay un acuerdo y un convenio que superan ya precisamente en beneficio del trabajador, porque hemos hablado de que el menor de edad pues tiene que tener determinadas características para que pueda tener la autorización para poder trabajar. Se requiere proteger a ese menor en cuanto a trabajos excesivos. También están las limitaciones en cuanto a la jornada de trabajo y otras circunstancias. Pero el tema que nos ocupa hoy es la prescripción. Para ellos no corre la prescripción mientras no tengan representantes. ¿Y qué ocurre si tienen representantes y se notifica una resolución o una sentencia? La obligación que tiene el representante, por supuesto, es de evacuar esas audiencias y hacer valer el derecho de su representado. En un caso, si por negligencia o imprudencia o cualquier otra circunstancia no se presenten esos derechos, dice que estos menores o incapaces tienen derecho a reclamar o proceder en contra de sus representantes con la institución de daños y perjuicios. Veamos qué señala ahora el artículo 266. El artículo 266 dice: el término de prescripción te interrumpe por demanda o gestión ante autoridad competente, por el hecho de que la persona a cuyo favor corre la prescripción reconozca expresamente de palabra o por escrito o tácitamente por hechos indudables el derecho de aquel contra quien transcurre el término de prescripción. Quedan comprendidos entre los medios expresados en este inciso el pago o cumplimiento de la obligación del deudor, sea parcial o en cualquier otra forma que se haga, y por fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado. En este tema vamos a encontrar resoluciones de la Corte de Constitucionalidad. Dentro de los expedientes ustedes analizaron uno muy interesante. El trabajador acude a través de un incidente para reinstalación. Acude primero con un juicio ordinario laboral de incidente para juicio ordinario laboral de reinstalación. Se le da trámite y por supuesto se llevan a cabo todas las diligencias. Posteriormente viene el órgano jurisdiccional y le indica que debe de acudir a la vía respectiva y dentro del mismo expediente. Y ellos lo que hacen ahí es precisamente acudir a la vía del incidente. ¿Por qué el incidente? Porque le favorece más al trabajador, porque su trámite pues es precisamente un trámite que ocupa menos, que tiene menos espacio, menos tiempo. Interesante esto porque inicia la demanda como un juicio ordinario laboral de reinstalación. El mismo juzgado le indica que no tanto acudir, sino que le dice debe de replantear la vía.
y lo hacen dentro del mismo expediente. Por supuesto, el derecho de defensa del patrono inmediatamente presenta la prescripción indicando de que ya estaba vencido, y lo que acogen aquí es precisamente: no señores, desde el momento que se presenta la demanda se interrumpe la prescripción, y todas las otras diligencias le permitieron obtener su derecho. Ustedes lo van a leer y al final pues tiene derecho a la reinstalación. Y así vamos a encontrar un sinnúmero de situaciones donde muchas veces se presenta la demanda, y con presentar la demanda ahí interrumpe la prescripción. Presentar la demanda no importa que después tengamos que reconsiderarla y replantearla dentro del mismo expediente, que es otra vía, y eso va a permitir precisamente evitar la prescripción, interrumpirla. Eso va a significar que tengamos todos nuestros derechos. En cambio, también en relación a este artículo, vamos a encontrar otros expedientes ahí interesantes, pero creo que lo más valioso acá es la interrupción de la prescripción. Cabe mencionar en este caso de que los trabajadores del Estado, los servidores públicos, la ley del servicio civil y su reglamento indica que existe un procedimiento en la vía administrativa: acudir a la Junta Nacional del Servicio Civil a través de la oficina. Por tanto, está establecido los procedimientos. Sin embargo, vamos a encontrar expedientes donde el trabajador decide acudir a la Inspección General de Trabajo. Patronos en su derecho de defensa indican que no era la vía, que para votar la vía administrativa tenían que haber acudido al órgano administrativo competente. Sin embargo, por criterio jurisdiccional, constitucional, ya un criterio basado en ley, lo que se indica es que se interrumpió porque tanto trabajador público como privado tiene derecho a acudir a las autoridades administrativas, a la Inspección General de Trabajo, para solventar sus situaciones de tipo laboral. Por eso ya es un criterio que ellos tienen en sus resoluciones, donde también acudir a la Inspección General de Trabajo interrumpe la prescripción para interponer la demanda. Les anoto esto porque qué valioso es el indubio pro operario. Todo lo que favorezca al trabajador significa que a unos servidores públicos les aplican el Código de Trabajo cuando les otorga mejores beneficios a la clase trabajadora. En cuanto a esta circunstancia también de acudir, tuvimos la oportunidad de lanzar un expediente en referente a las vacaciones, y también le otorgaron su derecho al trabajador, al servidor público, al trabajador del Estado, indicándole que le aplicaron el 136. Usted tiene derecho a lo que establece el 136, y así se resolvió. Esto es en cuanto a la interrupción. Van a leer ustedes, hay un sinnúmero de sentencias que nos van a ayudar mucho a interpretar muy bien el tema de la interrupción de la prescripción. El siguiente artículo, vamos a analizar 267. ¿Qué dice el 267? Las causas que interrumpen la prescripción respecto de uno u otros deudores solidarios la interrumpen también con respecto a los otros. Acá vamos a encontrar una sentencia sumamente valiosa, y estamos hablando de una sustitución patronal. La sustitución patronal, ya le dimos lectura a nosotros, ya tenemos en qué tiempo quedan ligados los patronos. Se recuerdan que el artículo del Código de Trabajo establece que solidariamente van a ser responsables durante los 6 meses. Después de esos 6 meses queda la obligación para una de las partes, y bueno, lo interesante acá es de que son solidarios. Ese le va a parecer sumamente interesante porque habla de un vendedor de un expendio de gas. De hecho, dentro de otras circunstancias que se discuten en ese expediente, se establece de que pues él únicamente era un vendedor del producto de esa empresa, y lo que se aduce al final y en la resolución con muy criterio por los órganos jurisdiccionales indican: señor, usted le entregaba el producto para ventas, no para que lo guardara, porque si lo guardara fuera posiblemente una situación mercantil, pero solo el hecho de tenerlo para vender había precisamente una circunstancia, y al final pues condenan a las empresas a pagarle las prestaciones correspondientes al trabajador.
El siguiente artículo es uno de los que nos va a llamar mucho la atención. Dice, efecto. El efecto de interrupción de la prescripción es inutilizar para la prescripción todo el tiempo corrido antes de que aquella ocurra. Y también quisiera que viéramos el artículo 1507 del Código Civil. 1507 del Código Civil. Para que ya analizando los dos artículos le vamos a una mejor interpretación. Y dice lo siguiente. El efecto de la interrupción es inutilizar para la prescripción todo el tiempo corrido antes de ella. O sea, lo que pretende aquí es de que desde el momento que estamos acudiendo a la vía administrativa, estamos acudiendo a interponer una demanda, estamos interrumpiendo la prescripción. Eso significa que los plazos corren de nuevo. A partir de que terminamos esa interrupción, si es en la Inspección General de Trabajo, se recuerdan ustedes las adjudicaciones, ya en la última adjudicación, la Inspección General de Trabajo dice se da por agotada la vía administrativa, inclusive agregan el plazo que tiene el trabajador a partir de la notificación de poder interponer la demanda. La ley nos permite, pues, si no acudir directamente en demanda, pero ahora por criterio, yo creo que por un buen criterio de muchos abogados, siempre el consejo es de que el trabajador acuda a la vía administrativa, porque ahora con las sanciones impuestas a los patronos, como por ejemplo la presentación del libro de salarios, las planillas del Seguro Social, los contratos de trabajo, eso significa que van a tener unas sanciones, unas multas que les imponen con determinados salarios mínimos, dependiendo la infracción o la falta que se cometa al no presentar los documentos que les requieren. Siempre esto ayuda muchísimo porque creo que de una u otra manera es una forma coercitiva que tiene la ley para que el patrón no acuda a la inspección y no solo cumpla con las obligaciones como el trabajador, sino cumpla sus obligaciones en materia laboral, especialmente en cuanto a los libros, en cuanto a las planillas, que no quiero que les olvide, pues es un tema que recién lo acabamos de analizar en clase. Se recuerdan que quien ocupe permanentemente 10 o más trabajadores, el libro de salarios, y 3 a 10 es planillas del Seguro Social. También en cuanto a esto, como ya analizamos, para que no se nos olvide que los 4 meses que se hablan, ya sea por contratos, por pactos, por convenios de aplicación general, dice, y reglamento interior de trabajo. Que no se nos olvide la obligación que tiene el patrón o quien ocupe permanentemente 10 o más trabajadores, la obligación de su reglamento interior de trabajo. Y la excepción en el contrato de embargo. Ahí está contenido de que con 5 o más trabajadores ya se requiere la obligación de elaborar el reglamento interior de trabajo. Importante porque, como ya lo observamos acá, es parte del tema del derecho de prescripción que otorga nuestra ley, especialmente nuestro Código al Trabajador y Patrono. Por eso yo creo que es sumamente valioso. Tal vez en cuanto a algunos temas que quisiera también que lo analizáramos. Solo vamos a darle lectura al siguiente artículo. Bueno, sí. El siguiente artículo que yo quisiera que viéramos es el artículo, creo que es el 240 y solo déjenme poder analizar el 200 que se refiere específicamente. Quisiera que ustedes ahí tuvieran la fineza de ir anotando el artículo 342. Dice, previamente a contestarse la demanda o la reconvención. Ese es el primer párrafo. Tal vez el que más nos interesa es el segundo párrafo. Las excepciones perentorias se opondrán con la contestación de la demanda o la reconvención, pero nacidas con posterioridad, y las de pago, prescripción, cosa juzgada y transacción se podrán interponer en cualquier tiempo, mientras no se haya dictado sentencia de segunda instancia, debiendo igualmente recibir la prueba de la misma en la audiencia más inmediata,
que se señale para la recepción de pruebas del juicio en auto para mejor proveer si ya se hubiere agotado la recepción de estas pruebas. Este artículo sí quisiera yo que lo pudiéramos anotar el 342. Y por último me gustaría que viéramos el artículo 361. Salvo disposición expresa de este código y con excepción de los documentos públicos y auténticos, de la confesión judicial y de los hechos que personalmente compruebe el juez, cuyo valor deberá estimarse de conformidad con las reglas del Código Procesal Civil y Mercantil. La prueba se apreciará en conciencia, pero al analizarla el juez obligatoriamente consignará los principios de equidad o de justicia en que funde su criterio. Importante esto porque está hablando precisamente que la va a apreciar en conciencia. En conciencia siempre vamos a aplicar el principio in dubio pro operario. Quisiera que viéramos algunas otras circunstancias tal vez en cuanto a este tema de la prescripción. Tal vez lo más valioso acá son los criterios que podamos tener en la Corte Constitucional porque son los que nos permiten tener como ya una doctrina legal y aplicarla en materia legal. Yo quisiera leer, por ejemplo, algunas circunstancias de la Corte de Constitucionalidad. Por ejemplo, dice en uno de los expedientes, el expediente número 4160-2014. Me gustaría que analizaran el considerando 1, el primer considerando. Dice, de conformidad con el artículo 342 del Código de Trabajo, la excepción de prescripción para los efectos que produce no puede ser catalogada como dilatoria, por lo que su planteamiento debe hacerse en el momento de contestar la demanda, como perentoria e incluso, como esta Corte ha sostenido en otros fallos, en momentos procesales posteriores, cuando las razones que le den el sustento sean sobrevenidas, de manera que cuando la decisión de los tribunales de trabajo sea congruente con lo descrito precedentemente, su actuación no configura agravio susceptible de ser reparado mediante el amparo. Lo interesante acá es de que está hablando de que no podemos presentarla como dilatoria, es una excepción perentoria, sin olvidarnos del expediente anteriormente que analizamos donde yo le indiqué que la trabajadora presentó un proceso ordinario laboral de prescripción extintiva, el caso que les mencioné relativo a que el patrón no tenía la autorización judicial para despedirla, no lo hizo en el plazo que establece la ley, que eran los 20 días, y ella presentó precisamente esa clase imagínense, lo presentó como un proceso ordinario laboral de prescripción extintiva, o sea, el tiempo para despedirla por parte del patrón no había prescrito. En ese sentido le dieron trámite y obtuvo una resolución favorable. En este caso lo que estamos haciendo ver es de que no permiten que se presente ya como criterio jurisdiccional, que se presente como dilatoria, sino tiene que ser como una excepción perentoria. Veamos otros aspectos que nos van a ayudar mucho para tener conocimiento, ¿sí? Vean el expediente 2150-2008 de la Corte de Constitucionalidad. Me voy a permitir darle lectura a estos párrafos porque para mí pues, son sumamente importantes. Dice, la figura de la prescripción en nuestro ordenamiento jurídico laboral debería contener mayores y específicas precisiones, por el que los artículos del Código de Trabajo y otras leyes que contemplan el instituto generan confusiones e interpretaciones diversas, susceptibles de acarrear perjuicios irreversibles a las partes de un contrato de trabajo, en general, y a los trabajadores en particular. En tal sentido, siendo el contrato de trabajo de naturaleza especial por sus características de tracto sucesivo, que genera obligaciones y derechos para ambas partes de cumplimiento periódico y futuro, se justifica la necesidad de computar el plazo de prescripción desde que se produce la extinción del vínculo contractual, para la exigibilidad de ciertos créditos laborales, por ejemplo, el pago de las horas extraordinarias o la posibilidad de gozar vacaciones anuales. Vean qué interesante porque
La misma Corte tiene un criterio, o los órganos jurisdiccionales tienen un criterio de que el tema de la prescripción en el Código de Trabajo, pues por supuesto, para poder interpretar tenemos que acudir, por ejemplo, al Código Civil, que nos va a permitir interpretar mucha de la institución y otras leyes y por supuesto, también lo más valioso, la doctrina. La doctrina nos va a permitir tener un amplio conocimiento y poder aplicar el indubio pro operario. Ya quedamos de que la doctrina es parte de una sentencia, pero normalmente se basan en lo que dicen las leyes aplicables en materia laboral en Guatemala. Vean el cuarto, considerando siempre del mismo expediente, dice, en la doctrina se ha discutido si en el derecho de trabajo corresponde admitir la prescripción de las acciones, puesto que mediante ello, por la inacción del trabajador, se acepta que el derecho no ejercido pierda su carácter de exigible y se convierta en un derecho natural. Es decir, la prescripción no elimina la relación jurídica ni extingue el derecho, sino que se limita a afectar la medida de su protección, negando al titular la acción de reclamar judicialmente el pago. Sin embargo, la obligación subsiste, aún no exigible, y si el deudor cumple voluntariamente, no obstante estar prescrita, el pago es irrevocable por tratarse de una obligación natural. ¿Qué está indicando acá? Que por ejemplo, el pago de vacaciones, siempre va a estar una institución que va a estar ahí. Lo que se nos olvidó a nosotros fue hacerla eficaz en el plazo que establece la ley para reclamar esta prestación, pero la prestación queda vigente. Este criterio es sumamente importante porque muchas veces el consentimiento de la otra parte, como hablamos en el segundo párrafo del 258, nos va a permitir precisamente de que tenemos el derecho a poder admitir nosotros o tener una prescripción consumada, pero si admitimos los hechos nos puede dar la opción de poder hacer la reclamación de nuestro derecho y aquí indica un derecho natural. Veamos otro aspecto que sería sumamente valioso e importante en ese sentido. Cuando hablamos de la prescripción, como les indicaba, vamos a encontrar que la mayoría, en los expedientes que estamos analizando, vamos a encontrar que todos se presentan como una excepción perentoria de prescripción. Vamos a ver de que ya hay criterio jurisdiccional de que no se puede presentar como una excepción dilatoria. La prescripción entonces es un tema sumamente importante e interesante porque nos va a permitir que con el transcurso del tiempo el sujeto activo se le extingue el derecho que tiene para hacerlo valer y el sujeto pasivo se libera de la obligación. Vean qué interesante. No ejecutar nuestros derechos en el plazo que establece la ley le permite al otro sujeto liberarse de la obligación, tanto trabajador como patrón. Esos son derechos que les corresponden a ambos. Tuve la oportunidad de leer un documento que me pareció interesante cuando habla en el artículo, en el 264, que está hablando de la prescripción genérica. Tal vez nada más para que usted tenga ahí como referencia. El 259, 260, 61, 62, 63 lo tienen algunos tratadistas como la prescripción taxativa y tienen el 264 como una excepción genérica. Lo importante de la genérica es de que el criterio es de que el código habla, dice, desde el momento que la obligación sea exigible, dicen algunos tratadistas. Claro, el código lo que está indicando en el 260 sí, está hablando por todos los derechos que provean directamente el código, su reglamento de ley, prescriben un término, el plazo corre desde el acaecimiento del hecho u omisión respectiva. Acá lo que se está indicando es de que algunos tratadistas consideran que está hablando de la obligación exigible, que el momento del acaecimiento del hecho es una obligación exigible. Sin embargo, dicen que el criterio de la CC lo tiene a partir de que termine o cese la relación laboral y consideran de que entonces se está legislando. Yo considero que es una cuestión de interpretación y el principio indubio pro operario permite precisamente siempre favorecer al trabajador, no porque se le ocurra,
sino porque así tiene que ser, así lo dice la ley. Hay derechos irrenunciables del trabajo, la prescripción es un derecho irrenunciable. Hay derechos que vamos a tener que buscar el equilibrio entre capital y trabajo, por supuesto. Lo que tratan estas instituciones es de favorecer a la parte más débil. ¿Por qué? Porque precisamente la clase trabajadora necesita hacer valer esos derechos porque normalmente, como lo observamos con el salario mínimo, permite como jefe de familia llevar el sustento a sus familias. Así es que, jóvenes, nos vamos a quedar con el tema hasta ahí. Yo creo que en cuanto a la prescripción, nos va a ayudar muchísimo leer los expedientes que les enviamos. Quienes están elaborando el trabajo, por favor, tomar en cuenta todos estos aspectos. Solo quiero hacer énfasis en cuanto al trabajo. Yo quisiera que siempre tuviéramos los elementos. Cuando hablamos de elementos es que, por ejemplo, en el artículo 258, ¿qué elementos encontramos? Encontramos una definición de lo que es prescripción. Al principio, pues creo que si le vamos a dar lectura ahora sí un poco más en forma, le voy a dar lectura y dice: la prescripción es un medio de librarse de una obligación impuesta mediante el transcurso del tiempo y en las condiciones que, bueno, yo solo la dejaría así. La prescripción es un medio de librarse de una obligación impuesta mediante el transcurso del tiempo. Hasta ahí sería la definición, porque lo demás está hablando precisamente de la aplicación del código. Eso sí me gustaría, por ejemplo, ¿qué otro elemento que dice de que es un derecho irrenunciable? Para mí sería un segundo elemento, una segunda característica importante que tiene el artículo. Y el tercero para mí sería precisamente que dice que se puede renunciar a la excepción ya consumada. Esos serían tres elementos básicos. Doctrina, pues yo creo que podemos encontrar. Yo les busqué una definición de Osorio, una definición que les puede ayudar, pero eso podemos encontrar una serie de definiciones que nos pueden aclarar bien el tema. Como lo indiqué anteriormente, los mismos órganos jurisdiccionales muchas veces hacen valer la doctrina para poder permitir una mejor interpretación de cada una de las leyes en materia laboral. En el artículo 259 estamos hablando, por ejemplo, bueno, tal vez para regresar, en el 258, yo el análisis que haría es precisamente algún comentario en cuanto al 258. Primero haría el comentario, por ejemplo, que ya un criterio jurisdiccional permite de que como una excepción perentoria y que no la permite como una excepción dilatoria. También podríamos ver muchos criterios registrales de que en cuanto a la aplicación del derecho de la institución de la prescripción, ya es un criterio constitucional que, por favor, el amparo no es una tercera instancia, no es una instancia revisora. No se trata de que la instancia el amparo sea precisamente que para que nosotros pretendamos hacer valer nuestros derechos por nuestra inconformidad. No se trata de una tercera instancia. Que yo agregaría ahí que la jurisdicción ordinaria en materia laboral son los juzgados de primera instancia y las salas de apelaciones de trabajo y previsión social. El amparo, como ustedes bien lo saben, es un amparo que va aplicado, va dirigido a la Corte Suprema de Justicia porque es contra una sala y en apelación termina en la Corte de Constitucionalidad. Ese sería mi comentario muy personal. En el artículo, yo creo que con eso tal vez terminemos de analizar. Ya tenemos los elementos, posiblemente tengamos doctrina. Incorporación de leyes, por supuesto, ya aplicamos lo que dice. Yo aplicaría, por ejemplo, el 136 del código que habla de las vacaciones, que es la parte excepcional. Hablaría del 651 y 1501 del Código Civil, que se refiere a la prescripción adquisitiva, y la extintiva, que habla negativa y liberatoria. Yo lo agregaría porque yo creo que esos nos permiten una mejor interpretación. Anotaría el 342, que es donde habla en qué vía debe plantearse o cómo está estipulado. El siguiente artículo que vimos, el 361, o sea, 342 y 361, que nos permiten también
un sistema de valoración de la prueba en cuanto a las excepciones. Ese sería mi comentario en cuanto a ese artículo. Así queremos que usted lo lleve a cabo. La intención es de que usted pueda tener la oportunidad en su casa, aprovechando las circunstancias del país, pues que usted pueda tener el tiempo necesario. También siempre con el ánimo de que usted no se exponga, sino que todos estemos acatando las disposiciones del Ejecutivo en este momento difícil para Guatemala y para el mundo entero. Les indicamos de que podían hacer todo su trabajo a través de una investigación por los medios virtuales. Inclusive se les envió a qué instituciones pueden ingresar para que usted no pueda salir de casa. Me gustó mucho, por ejemplo, interactuar con una de las secciones, también el licenciado Alan lo hizo el día de ayer. Yo sé que muchos, pues, por su trabajo, otras circunstancias, no lo pueden hacer, pero interactuar nos va a permitir estar conocimiento, estar en contacto, y yo creo que lo vamos a estar haciendo constantemente para que podamos tener ese intercambio. Pero en cuanto al trabajo, no quiero que sea una carga, tiene que ser una bendición. Y por favor, en todas las materias sé que ustedes tienen que elaborar trabajos, sé que pues están un poco complicados tal vez en cuanto a tiempo, pero en materia laboral la intención es de que usted pueda tener un análisis general, siempre lo hemos dicho en clase, nos interesa que usted pueda aprender, yo he aprendido muchísimo con ustedes y eso nos permite ser cada día estudiantes que podemos amar cada una de las materias. Así de que les deseo el mejor de los éxitos, por favor, con el trabajo. Yo voy a seguir interactuando con ustedes. El siguiente tema precisamente va a ser los trabajos especiales. Vamos a hablar del trabajo agrícola y ganadero. Vamos a hablar del trabajo de servicio de casa particular o doméstico. Vamos a hablar de aprendizaje. Bueno, tantos temas que están precisamente en esa parte del código los vamos a analizar en el siguiente. Pero en cuanto al trabajo, no quiero que sea una carga. Me han preguntado y me han dicho, licenciado, ¿lo puedo hacer a mano? Bueno, porque no tengo computadora, pues yo le diría, estamos para poder apoyar y bendecir, y si usted realmente humanamente no lo puede hacer de una manera, pues lo puede hacer a mano. Lo que no queremos es de que muchas veces digan, bueno, es que es un trabajo que hay que ejecutarlo de esta manera, ¿no? Por favor, usted busque los medios. Lo que sí me preocupa es de que no se le quiera dar el interés debido. Me preocupa que usted, dándole lectura a los artículos, buscando los elementos, leyendo un poco, vaya hacia la parte considerativa de la Corte de Constitucionalidad. Eso le va a permitir tener el panorama completo, tener los criterios, conocer que es un agravio, que es importantísimo en materia constitucional, tener claro de que nada más tenemos dos instancias, que no hay casación en materia laboral, pues tanto comentario personal que usted puede hacer al final de cada artículo. Le digo al final de cada artículo porque en el caso, por ejemplo, cuando habla de los menores e incapaces, que no corre la prescripción, ya les anoté yo como referencia un artículo. Sin embargo, en el Código de Trabajo tenemos otros artículos que se refieren al tema. Y nada más basta que nos tenga el trabajo a la anotación. También me han preguntado en cuanto a los artículos, si hay que transcribirlos. Pues que yo creo que amablemente, claro, con su revisión respectiva, les vamos a estar enviando el contenido de los siguientes artículos, creo que es del 138 al 191, 90-91, para que usted únicamente le pueda anotar el nombre. Usted lee el artículo y usted le pone el nombre, el encabezado, en el encabezado. Usted, bueno, yo leí lectura en el artículo 138, pues creo que aquí lo más importante es que hay una definición y elementos de la definición. Hay una característica esencial que dice que deben ser trabajos propios y habituales del trabajo agrícola y ganadero. Todos esos elementos. Si usted no encuentra soluciones de la Corte de Constitucionalidad, pues no es, por supuesto que habrán artículos que no van a tener, no han sido discutidos porque no son temas que hayan sido susceptibles de un amparo. Eso no significa de que usted se preocupe y diga, bueno, ¿qué voy a hacer en ese sentido? No. La idea entonces es que usted tenga la oportunidad de leer, que usted tenga la oportunidad de analizar, tómese su tiempo. Esperamos en Dios podernos ver pronto, pero de lo contrario seguiremos por este medio tratando de apoyar un poco en cuanto a la docencia. Queremos cumplir siempre, y voy a terminar con esto agradeciéndoles a ustedes el apoyo, porque como ustedes bien lo saben, avanzamos muchísimo en el programa. Nosotros estuvimos presentes, pero lo más importante es que ustedes estuvieron presentes.
Eso ayudó muchísimo a avanzar. Son 3 puntos, hoy terminamos otro punto, quedan 2 puntos. Quiero dejar por lo menos un punto que va a ser la ley del servicio civil, su reglamento y clases pasivas para el examen final. Así de que espero pronto verlos y me quiero despedir con parte del poema de Desiderata, ¿sí? Aquella parte tan hermosa que dice: mantén el interés en tu propia carrera, por humilde que sea, porque será un verdadero tesoro en el fortuito cambiar de los tiempos. Que Dios les bendiga.